orientación humana, tarotista, ritualistas, terapeuta vibracional con flores de Bach y terapias regresivas. Cambiar tu futuro depende de ti. Miriam Belín te ofrece atención personal, sin gabinetes. Hablarás siempre con ella, de 3 de la tarde a 10 de la noche. 30 años de experiencia avalan su profesionalidad. En consulta privada y visas al 93 115 99 59. 93 115 99 59. Servicio ofrecido por Tarot de Belín, apartado 385 de Granollers. Bueno, pues como os decía, estamos ya con nuestros invitados de esta noche para hablar de ese tema de si creéis, si no creéis en que realmente, y si de verdad existe el que se abran puertas o se abran conexiones especiales la noche del 31 de octubre. Para eso tenemos aquí con nosotros a Marisol Roldán, periodista de investigación. Buenas noches. Buenas noches. Colaboradora habitual de nuestro programa. Y también tenemos como invitado especial a Fran Recio, que él también es investigador de fenómenos paranormales. Buenas noches, Fran. Muy buenas noches. Él tiene su programa si tú me corriges si me equivoco, tiene su programa Enigmas 03 Sí. en Radio Cubellas, y esta noche pues amablemente nos acompaña junto a Marisol para hablar sobre este tema. Bueno, la noche de Halloween es esa noche, la noche del 31 de octubre, pero realmente lo que nosotros queremos hablar, o que lo que nos gustaría saber, la opinión de cada uno de vosotros es: ¿realmente existen esas conexiones especiales esa noche? ¿Es algo que se desata más esa noche que en otros momentos o no? Por ejemplo, Marisol, que tú habitualmente... Siempre me toca a mí picar el hielo. Yo Claro. iba a decir que hoy empezarás por Fran, como por invitado. Bueno, mi opinión es lo de menos, ¿no? Lo cierto es que desde siempre son unas fechas muy especiales: equinoccio de otoño, igualdad día y noches, y camino a ese solsticio importante de invierno. Y realmente, pues todo lo que es la parte de Europa tiene una serie de tradiciones, leyendas y mitos que hacen referencia a un pliegue entre los campos invisibles de un mundo paralelo que cohabita con el ser humano. Unos pliegues, o unas cortinas podríamos llamar, que al parecer se ven un poco debilitadas por el clima, por la rotación del planeta Tierra en este momento del año, sobre todo aconteciendo el día 31 de octubre. Hay que recordar que el 31 de octubre, para los antiguos paganos, para los celtas, por tradición druida, es el fin de año realmente, porque ellos lo celebraban a final de año, no como lo hacemos con el calendario cristiano. Eran unas fechas muy mágicas y muy importantes. Y bueno, sí que hay un gran abasto de casos, de testimonios, no solamente literarios, que son los que más vais a conocer, los que escriben los artistas, pues no sé, La Dama de Blanco, ¿no? Por ejemplo, por citar alguno, que sí que hacen referencia esos testimonios auténticos de personas reales que han vivido y que han dejado pues en los periódicos de 1800, de 1900, del año 2000 y de este nuevo milenio, el acontecimiento de haberse encontrado en estas fechas con sus propios fallecidos y con seres exteriores. Los gallegos te dirán que la Santa Compañía está ahí, y en otros sitios como en Asturias pues tenemos otra peregrinación de personajes fantasmas que realmente aprovechan, ¿no?, este pliegue del año, de equinoccio, de otoño, para venir a por los vivos. Pero no todo es truculento, también hay difuntos que se aparecen para dar mensajes. Es el momento en que las hadas y los elementales, que no son desencarnados de difuntos, pero sí desencarnados porque son entidades materiales, aprovechan el momento para venir y dar mensajes o hacer el intercambio. Porque hay algunas aprovechan hadas... esa noche concretamente porque es una noche que les es más fácil ese tránsito. Exacto. A comunicarse con los humanos. Claro, hay varios momentos del año en que, al parecer, los campos sutiles que dividen este mundo real en el que vivimos, tangible, y el otro más sutil, pero que no deja de ser real y también posiblemente tangible, se debilitan. Estos son, lo hemos hablado varias veces, junio, en ese solsticio de verano, y en invierno, en el solsticio de las Navidades, ¿no? Ese 21 de diciembre. Pero indudablemente a lo largo del año hay otros momentos menores en que también se debilitan estos muros
que pueden ser levantados por frecuencias energéticas en ese mundo cuántico en el que nos estamos convirtiendo últimamente gracias a la ciencia. Me alegro que sea la ciencia, porque si somos los esotéricos nos dan mucha caña, pero ellos ya apuestan por esos mundos cuánticos que nos rodean, y en esos momentos, en este momento en el que estamos, coinciden en que esos seres parecen poder venir hacia nosotros, aunque a lo largo del año lo intenten de una forma más fuerte. Y decía antes, en el momento del intercambio, al parecer una de las cosas que se hacen durante la noche de Halloween, sobre todo, más que el Día de Todos los Santos, es el aprovechar de estos elementales de existir, de venir a elegir personas vivas que vivan preferentemente en los campos, en lugares desiertos, para llevarse a sus bebés y poner en su lugar algún bebé de elemental, de hada, de elfo, etcétera, para que sean criados con los humanos, ¿no? Con los años este intercambio volverá a hacerse, y un 24 de junio, un solsticio de San Juan, vendrán y se llevarán de nuevo al elfo y volverán a traer al humano sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Luego, si quieres, hablamos de los motivos, que luego los profundizamos. Va a parecer que yo quiero micrófono, que lo quiero. Me has dicho que es mío, ¿no? Sí, pero no te lo vas a llevar, ¿eh? Que lo necesito para el siguiente programa, ¿no? No, bueno, no, déjamelo aquí. Bueno, Frank, desde tu perspectiva, cuéntanos qué opinas tú sobre esa noche del 31. Bueno, varias cuestiones. La primera es el tema que, como muy bien decía Marisol, son los testimonios, ¿no?, en los que basamos gran parte de nuestro trabajo de investigación. Si no existe el testimonio, realmente no tenemos la historia ni la prueba. Si hay tantos testimonios, evidentemente todos están sustentados bajo al menos una parte de realidad, como mínimo, ¿no? Otra parte importante sería la de que si realmente no existiese esta conexión, que yo creo que sí, que hay momentos, aunque no sepa bien el porqué, pero hay determinados momentos durante todo el año, días especiales en que esa conexión, en que hay entre todos estos mundos que nos rodean, pero que no somos capaces de percibir con nuestros sentidos comunes, de alguna manera están más próximos y es más fácil la comunicación. Explicarlo realmente no sabría exactamente cómo. Igual que también hay lugares que son más propicios, que es lo que llaman puertas dimensionales, que hablamos también de que por algunas extrañas razones, o quizás por la propia geología del lugar, pues es más fácil esa comunicación. Y luego la tercera opinión es que si no existiese, si realmente de alguna manera el ser humano lo habría creado a través de lo que conocemos como el inconsciente colectivo, ¿no? Sin de tanto insistir, de tanto poner como esa fecha especial, de alguna manera hemos abierto esa puerta, aunque no existiese, la hubiésemos abierto a través del paso del tiempo. Y realmente, o sea, ellos pueden conectar más fácilmente con nosotros, pero nosotros también tenemos esa facilidad también para poder atraerlos a ellos con más facilidad. A lo mejor esa noche, pues como todos estamos un poco centrados en las personas que han fallecido, en los seres que han desencarnado, a lo mejor todas esas energías que nosotros mismos movemos son los que hacen que haya más sensibilidad, ¿no? Porque claro, estamos enviando una energía, cualquiera, me puede contestar cualquiera de vosotros dos, estamos enviando una energía, ¿no? Los estamos atrayendo de alguna manera, nos estamos concentrando en ellos, especialmente esa noche, más que a lo mejor a lo largo de otros momentos del año, ¿no? Bueno, es que hay una gran intencionalidad esa noche, hay muchas personas que están pensando precisamente en ello, y de alguna manera también favorecemos nuestras propias facultades psíquicas, ¿no? Porque una de las cosas, lo más importante es el convencimiento de que realmente podemos hacer algo, ¿no? El creerlo, y de alguna manera pues abrimos esa puerta. Evidentemente, para que exista una conexión tiene que haber voluntad por parte de las dos partes, ¿no? Y creo pues evidentemente que sí, ¿no? Que estamos en un momento propicio para que esa comunicación se dé. Y bueno, tanta intencionalidad de tanta gente es como los egregores, ¿no? Si algo claro, no existe, mentalmente lo estamos creando. Lo estamos creando nosotros, estamos propiciándolo. Sí, yo de alguna manera quisiera creer, siempre me gusta, ¿no?, creer en que lo que investigo tiene a veces sentido, pero a veces el sentido está también en abrirse a varios aspectos posibles. Me quedo con este último punto que tocáis para, hacer un poquito de abogado del diablo. Efectivamente, nosotros llegamos a estas fechas, más allá de la tradición, de las leyendas que se cuentan,
con esa cercanía y ese recuerdo que tenemos a nuestros difuntos, ¿no? De hecho, no en todo el mundo se vive igual. En México, Latinoamérica, en la India, en estos momentos, por ejemplo, se toma de una forma muy festiva, pero igual que pasa aquí, coincidimos en acudir al encuentro, ¿no?, de estos seres que de alguna manera se despidieron y a veces no nos dieron tiempo de decirle lo mucho que sentíamos por ellos o lo que realmente significaron en nuestras vidas. Esto puede llegar a generar, como bien decía Fran, pues que nuestras facultades, que no sabemos aún bien cómo están trabajando, aunque lo están haciendo, entren en terrenos pues de generar unos campos tan peculiares, por ejemplo, dando razón a seres como los egregores. Egregores haciendo referencia a una entidad que no es propiamente un difunto, sino que la genera un vivo, en el que hay una serie de emociones, recuerdos, sentimientos, algo como una especie de humo, de esencia de la persona que está viva, y que realmente el envoltorio puede ser tan real como una persona que estemos viendo al lado nuestro, y que depende de la emoción que pongamos, incluso le podemos dar una cierta personalidad ajena a nosotros. Quiero decir que el encuentro muchas veces en esta noche y el Día de Todos los Santos con fantasmas podría a veces explicarse también dentro de este campo, ¿no?, de la capacidad de los vivos para generar fenómenos extraordinarios, y que indudablemente, por lo menos yo, tengo algunos casos que podrían explicarse en este sentido, ¿no? Además, egregores curiosos, a diferencia de otros casos, porque el envoltorio, a diferencia de los egregores personales, que si son fuertes pueden ser idénticos, clones, doppelgangers de la persona que lo genera, como si fueran calcos o fotocopias. En el caso como si fuera el gemelo de la persona viva. En el campo de generar un egregor, un vivo, con la imagen exterior de aquel difunto al que amamos, apreciamos o incluso hemos tenido miedo y tenemos miedo, y esto también hace a veces que se evoque un ser, pues realmente es mucho más difícil desde el terreno de la paraciencia, ¿no? Porque lo otro sale casi, bueno, pues como una copia, como un inconsciente que realmente es una telequinesia que da forma material a una energía que expelemos de alguna manera. Complicado este terreno, pero bueno. Casi que ahí le podemos dedicar un programa entero, vaya. Sí, bueno, yo no creo, porque aunque aquí lo tengo muy claro, Miriam, realmente es muy teórico todo, pero sí que debemos de tener en cuenta esto. También tenemos que tener en cuenta que la sugestibilidad de la gente, cuya emoción psicológica ese día se aumenta por esas pérdidas terribles que ha tenido la madre que ha perdido a un hijo, o hemos perdido a un padre, un hermano, un esposo, indudablemente también hace que evoquemos, ¿no?, una especie de sensaciones que podrían provocar símiles a fenómenos paranormales. No todo es ver, sino que a veces presentimos esos días difuntos, en la noche, en la oscuridad, en esa cama en la que nos encontramos el vacío de ese ser amado, pues indudablemente vamos a escuchar los ruidos que provoca una viga de madera como algo más profundo, y queremos darle la identidad de ese ser querido, ¿no?, como ese ay, no, despídete. Bueno, pues sí, dejamos el planteamiento de si están ahí o no. Yo aprovecho para deciros, si piensas que están ahí esa noche, pues aunque me tachen de creyente, desahógate, porque te va a venir bien psicológicamente. Dile aquello que no pudiste decirlo. Indudablemente, si es y está y ha podido crujir una viga, ¿por qué no va a poder ir un poquito más? Pero no lo hagas con miedo ni con necesidad, porque entonces entras en el propio autoconvencimiento y es un engaño. Pero quizás el hecho de hacerlo con relajación, tranquilidad y en un encuentro mutuo, sí que se puede llegar a provocar ese encuentro, despertando la parte mediúnica. Porque claro, es que hay muchos medios ahí fuera y no lo saben. Claro, porque hay muchos contactos más de los que creemos. Claro, sí, porque claro, un medium realmente no es solo el que permite que se aposente una entidad en su cuerpo y a través del hable, sino que existen muchos niveles de mediunidad, ¿verdad? Sí. Y muchas personas que no lo saben, incluso no quieren serlo, no lo quieren expresar públicamente, pero que lo son, y muchas de estas personas son luego
se producen los fenómenos que llamamos casas encantadas y no es más que una persona que tiene unas determinadas facultades y las expresa de la manera que ella misma está generando esa situación. Momento, exactamente. Y bueno, claro, evidentemente hay muchos casos que relatan pues que en esa noche especialmente pues ocurren toda esa serie de contactos, pero hay determinadas entidades, por ejemplo, que puedan aparecerse concretamente cada año, o sea, aparte de que podamos contactar con nuestros propios familiares. Mira, también es un día, es una fecha, el 1 de noviembre. Bueno, la transición. A partir de las 12 de la noche del 31 al 1 ya tenemos Todos los Santos. Es un día gafe. Si tú miras en las efemérides, hay avistamientos ovni, pero más bien trágicos, avistamientos que tenemos en los años 60, en el que han habido cremaciones de pintura de coches, etcétera, sobre todo en zonas boscosas de Texas. Discúlpame, como siempre todos los viernes, parece mentira, pero... Es que hablas mucho durante la semana y cuando llegas al viernes te has quedado fónica. No, yo siempre hablo, hasta dormida. Pero lo que quiero decir es que es una noche de fenómenos gafes, además de paranormales. Y voy a hacer unificación del gafe y de un espectro muy visto en España. Hay un testimonio que a mí cuando me lo contaron yo me parecía inverosímil, me lo estaba contando un funcionario de Burgos, de un edificio, me decía, no, aquí el que se nos muestra es todo noviembre, el día de Todos los Santos, el hechizado. Digo, no puede ser, nuestro monarca, Fernando, ¿no? Y me dice, Carlos II, dice, sí, el hechizado, que decían que le gustaba tanto... Oye, Carlos, espérate, estoy ahora haciéndome un lío. La cuestión que es el hechizado, a mí me lo contaba el hombre, dice, mira, yo lo veo pasar por esta calle de Burgos, en caballo, tal como viniera, dice, y resulta que investigando, porque la mayoría de funcionarios nocturnos son vigilantes y terminan haciéndose eco y convirtiéndose en investigadores de misterio. O sea, no solo son vigilantes de aquí, sino son vigilantes de allá. Son grandes colaboradores de los investigadores de misterio, que sí. Vale. Fran, son nuestros. Claro. Vamos, tenemos que pagarle un sueldo. A ellos, a los médicos nocturnos. Sí, porque parece que la noche siempre acompaña más a todas estas presencias, ¿no? Claro, no, y que ellos están ahí despiertos, son los que se enteran. Pues este hombre en Burgos me decía que lo veía pasar a caballo y que, bueno, investigó y se enteró que había fallecido un 1 de noviembre de 1700. Digo, increíble. Luego, investigando en Cádiz, un tsunami que había habido en Portugal y Cádiz, también en la fecha del 1 de noviembre, me enteré de que había muchos aparecidos. Fíjate, en Portugal, en Lisboa, había 32.000 fallecidos. Fue una tragedia enorme. Fue el día de Todos los Santos, 1 de noviembre. Y bueno, los de Cádiz me decían que muchos espectros, aunque allí fue un milagro porque hubo un sacerdote que lo paró en un lugar, el tsunami, pudo salvarse mucha gente, indudablemente murió mucha más antes de llegar el agua dentro de la ciudad, de la capital de Cádiz. Y hay mucho espectro que se aparece en esa fecha. No sabemos si por la fecha o no sabemos si por la tragedia en sí, por la magnitud. Igualmente sucedía en Lisboa y en Portugal. Ese día de Todos los Santos se aparecen muchos espectros mojados y dejando charcos a su paso. Un día, como decía, que podemos aunar fenómenos paranormales, no solamente míticos. Pero fíjate, perdona que te interrumpa, pero fíjate que si eso sucede, ya no es algo que nosotros estamos creando, ¿no? Porque si realmente se aparece una entidad y va dejando un charco, sí, ya no es algo que nuestra mente cree, ¿no? Claro. Lo que pasa es que al ser una base testimonial, indudablemente tendríamos que estar allí, hacer un dispositivo de investigación importante, un buen método de... El problema de los testimonios siempre, perdona Marisol, sí, es el tema de que nos gusta o no siempre son subjetivos, no porque sean mentiras, muchísimo menos, sino porque nosotros no estábamos ahí en todo el momento que ocurre, claro. Bueno, pero también os encontráis en muchas investigaciones que vais a investigar un fenómeno y vosotros lo vivís. Las menos veces, pero bueno, en algunas también. De hecho, yo siempre hago una distinción muy grande. El investigador o interesado en estos temas, o experimentador, o como el queramos llamar, el que ha tenido al menos una experiencia en su vida y el que no la ha tenido nunca. El que no la ha tenido nunca lo puede investigar, pero el que ha tenido al menos una experiencia no es que se vuelva más creyente, es que lo ha vivido y bueno, al menos ya tienes otro abanico de posibilidades y lo has vivido. Claro, es algo que tú has sentido y ya es muy distinto. Mí, ojo, es una opinión personal. Oye, es que yo lo tengo más claro todavía. O sea, una cosa, yo ni me considero estética ni creyente y siempre digo lo mismo, soy hasta repetitiva.
indudablemente, yo es que no entiendo que exista lo paranormal, o todo es normal. Pueden haber cosas singulares o extraordinarias que se provoquen con menos frecuencia, pero eso no indica que el hombre no pueda tener unas facultades extraordinarias, el universo provocar un fenómeno puntual o existir esa continuidad del alma, ¿no? Y pruebas hay testimoniales, también hay pruebas físicas, las cataloga o no la ciencia. De hecho, muchas cosas, hoy lo comentaba yo en el Facebook, muchas cosas las debemos a la investigación de lo paranormal, cosas que se han incluido en nuestra sociedad y que la ciencia, pues, ha podido utilizar para la mejora, ¿no?, de esa humanidad en la que todos compartimos presencia. Pero, por ejemplo, el teléfono que se inventó para hablar con el más allá, el pararrayos de Franklin, ¿no?, que se inventó también para intentar contener el poder de Dios y que no hiciera daño, pero luego poder reutilizarlo. O muchísimas cosas, ¿no? El electroencefalograma, que también se inventó para medir la telepatía de las personas. Es decir, la paraciencia siempre ha estado ahí. Si no hubiera estado, no hubiera habido científicos curiosos de todo el mundo, que al igual que Fran, yo y tú, estamos intentando, pues de alguna manera, opinar, hacer eco, llevar a otras personas, porque de alguna manera yo entiendo que no se tratan tanto de pruebas como que nos las validen, porque pruebas hay. Pero ¿quién es autoridad suficiente, juez, para validar una prueba? Nadie se va a quemar las manos. De hecho, no se quemarán las manos porque no lo hicieron antaño. Si con cosas importantes que se pudieron demostrar, como era la redondez de un planeta, o que nosotros pertenecíamos a un sistema como el solar y no éramos al centro del universo, en su momento poco y más no se quema y se mata al portador de ese mensaje y descubrimiento. El hacerte partícipe de un descubrimiento como que existe un espectro, ¿qué cambios no provocaría en nuestra sociedad, no? Diría que las iglesias desde siempre han estado vendiéndonos un panfleto equivocado. Y digo iglesias porque la Biblia desde luego no lo hizo nunca. No es verdad que existiera una persecución de videntes, ni de profetas, ni historias. De hecho, está basada la Biblia en los profetas, en los facultados, en los videntes. Tenemos incluso no solamente los judíos y cristianos, es que tenemos en el Antiguo Evangelio gente como la bruja de Endor, ¿no? Esa vidente a la que Yahvé le dijo a Esaúl que fuera a ver, porque iba a ser la portadora de su voz para guiarlos en el camino y para decirles las cosas que iban a hacer. Jesús hablaba con los fantasmas día sí, día no, y lo hizo hasta el día, hasta la noche antes de su muerte, de ser prendido. Fue a buscarlos. Hablan de medios, hablan de las facultades. Sí, que una cosa es el cristianismo y otra cosa es la religión católica, que no tiene nada que ver. Pero si a Jesús lo mataron, imagínate, ¿qué científico va a decir, estoy aquí? Y no, el científico lo único que puede decir es, voy a intentar idear un método científico para ver si, y una vez que sí, y estamos cuantificando la telepatía desde hace ya 55 años con resultados de que hay gente con un potencial bestial, que bien estudiado, que se está haciendo, la NASA lo hace, pero bueno, bien estudiado, ¿no? Igual que se estudian otras pues facultades que tienen las personas inteligentes, ¿no?, o otras especialidades, podría ser contribuyente en nuestra sociedad para una mejora del ser humano, pues realmente no se va a hacer nada, porque nadie puede decir, bueno, tengo resultados bestiales. Es mejor decir, Fran y Marisol están locos. Y bueno, Miriam que se dedica a ello. Todos los seguidores del programa, imagínate, ¿no? La quemamos con cerillas, ¿no? Que quedamos muy bien. Guárdatelo por si luego hay que quemarla, que luego hace tarot. Pues claro, queda mejor. Pero realmente pruebas sí que tenemos. Ahora sí que sería bonito pues que se nos avisara con tiempo. Por ejemplo, ahora sabemos que hay entidades que hacen bajar la temperatura y tal. Llevamos 20 y tantos años trabajando en ese aspecto, es verdad. Yo, Fran, no sé si le habrá pasado alguna vez, lo has podido comprobar, ¿no? Hay fenómenos físicos y químicos que se dan. Ahora llega el siguiente paso. Vamos a ver qué producen estos fenómenos. Entidades paranormales. Sigo diciendo palabras que no me gustan. Paranormal, no. Normal. Pero, pues sí. Pero ahora tenemos que hacer un avance desde el campo de la investigación. Tenemos que decir, introduzcámonos, traigámonos equipos físicos y químicos. Pero es que a ellos les cuesta venir con nosotros. Como se supone que en este campo estamos los analfabetos. Claro, no quieren integrarse. Ni hablar, ni estudiar, ni hemos ido al colegio, pues claro, no se quieren relacionar con nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy seria porque me relaciono con esotéricos, pues bueno, para mí son buena gente y además
puedo hablar con ellos de temas que me gustan. Pero volviendo al tema, sí que sería idóneo, si ellos no quieren, vamos a hacerlo nosotros, que algunas veces sabemos leer y hasta podemos leer libros de química y preguntar en las universidades dónde tenemos entrada y algunos matrícula. Bueno, pues podemos introducir para esta investigación de fenómenos de temperatura, pues investigación química. Química me refiero, vamos a investigar el nitrógeno, vamos a investigar los cuerpos que introduce a nivel elemento químico ese fantasma, los charcos que dejan esa gente en Portugal y en Cádiz. Hagamos un equipo grande, cojamos ese agua, dure el tiempo porque muchas veces se evaporan las pruebas que son paranormales al producirse puntualmente y seguramente a no ser agua, aunque la persona que lo vea, sino que sea psicoplasma o algún tipo de residual. Bueno, ¿no? pero dure lo que dure, que se pueda comprobar en presencia. Que estemos allí. Pero claro, todo esto cuesta dinero y el dinero se va para el fútbol en España. Es lo que hay, Miriam. Volviendo a la noche del 31, a veces hay un cierto miedo a que alguien venga del más allá esa noche precisamente para llevarte a ese más allá y no te quedes aquí. ¿Me explico? Sí. A mí me encantaría ¿Sí? pasar un ratito No, pero allí. para llevarte y quedarte. Eso ya no me gusta. ¿Eso ha ocurrido? ¿Puede ocurrir realmente? Porque hay como un cierto miedo, ¿no? El problema es que hay literatura, ¿no? Hay mucha literatura, como La Dama de Blanco. Sí, hay muchas leyendas, hay incluso algún testimonio ¿Sí? que quizá Pues, le tendríamos que dar alguna validez. Perdóname, Fran, pero ahora, en un minutito, nos lo cuentas. Vamos un momento a publicidad y nos lo cuentas. Muy bien. Bueno, y estamos de nuevo aquí con nuestros invitados de esta noche, Marisol Roldán, Fran Recio. Estaba yo comentando antes de ir a los minutos de Publi, pues esas entidades que a lo mejor se puede pensar que vienen del otro lado a llevarse a alguno de los vivos, ¿no? Que a veces hay un poco de ese miedo y Fran nos quería comentar algún caso. Bueno, creo que estos casos forman más parte de la leyenda o la creencia, todo que hay. Sí que es verdad que se han narrado historias, por ejemplo, como los elfos, como todo lo que son los seres elementales, pero la realidad es que hasta donde he podido investigar forma más parte de eso, de la leyenda que de la realidad. Sí que existe ese miedo, ¿no? Pero yo creo que nosotros estamos aquí en nuestra realidad, en nuestra dimensión, y traspasamos a la otra cuando llega el momento. Ahora, que ocasionalmente podamos tener esa conexión, que es lo que se abre, o para mí se abre más en estas fechas especiales, es lo que sí te podría tener más claro. No sé si Marisol. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Lo que pienso que alguna vez el mito quizás ha pasado también incluso a lo paranormal. Es algo muy parecido a lo que la gente teme a la hora de practicar el viaje astral, ¿no? Aquellas experiencias que de alguna manera son el abandonar el cuerpo, el dejar de tener control sobre ti mismo, dan un poquito de miedo porque, se nos hablaba de endemoniados en el tiempo de Cristo, posteriormente las iglesias de todo el mundo, ¿no? Se aprovecharon de este pánico social para decir que efectivamente se podía poseer a la gente y hoy en día seguimos con ese reducto de miedo, de fobia, ¿no? A ser usurpados, que eso también pasa no solamente en la noche de Halloween o el Día de Todos los Santos, sino también en muchos casos. Pero cierto es que yo, siguiendo el patrón de la ciencia ortodoxa, entiendo que hay una ley que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar, el mismo espacio, ¿no? En un tiempo y en un momento. Es decir, que es imposible por lo menos durante mucho tiempo, ¿no? Sí que pueden existir los casos de posesión, pero son temporales hasta que la persona, pues de alguna manera, vuelve a tomar el control. Y también tendríamos que ver qué tipo de posesión, si es una mente inconsciente o generada por algún trastorno psicológico, si realmente estaríamos hablando de una entidad exterior inteligente que procede de otro lugar y que tiene la capacidad y la fuerza necesaria para atribuirse, ¿no?, el control de un cuerpo que no le corresponde. Indudablemente yo entiendo que es parte del mito, pero sí que es verdad que acontecen muchísimas cosas esta noche. Si bien antes veíamos la parte de Europa, si quieres nos vamos un poquito a Latinoamérica. Allí lo viven con un día festivo que es el Día de los Muertitos, y en el Día de los Muertitos se recoge un gran listado de fenómenos que acontecen y que no son tan tremembuzcos ni espeluznantes ni robancambolescos para no sé,
sino que son realmente acontecimientos emotivos para esas familias que van con todo el cariño a estar ese día limpiando, como hacemos aquí, pero además de forma festiva, llevándoles de comer a sus muertos. De hecho, comen allí con ellos, ¿no? Bueno, pues muchas personas te cuentan, y raro es el pueblo que no, sobre todo en la zona de México, en Veracruz, por ejemplo, suele suceder mucho. Si te vas a Venezuela, si te vas, pues Bolivia, Ecuador, te cuentan que raro es el año que en el cementerio algún familiar no se sienta bendito. Yo digo, ¿bendito qué significa? Bendito es cuando viene un muertito y te da un abrazo y tú lo notas y esa persona se va reconfortada porque su muertito ha venido a comer. Porque se ha comunicado con claro. ese ser que ha fallecido. ¿Qué es lo que siente en ese bendito? Claro, la palabra era bendito. Pues siente un arropamiento en su aura, en su cuerpo físico, una sensación agradable. Vuelvo a ser yo y yo soy un poco confusa. Puede ser cierto que haya un muertito, como puede ser que esa sugestión de esa persona te viva predisponga a notarlo. Claro, todo es posible, pero ¿por qué no también que esa persona fallecida, si ese pliegue temporal de noviembre lo permite, no venga a decirle gracias por acordarte de mí, ¿no? Por igual que queremos vivos, ¿por qué no vamos a querer si tenemos esa continuidad, ¿no? Y no solamente muertos, que antes hemos hablado de mediums. Sí. Y yo para mí los medios a estas alturas de mi vida y con la experiencia, la observación y el acúmulo de no solo de mis testimonios sino también de compañeros como es Fran y repartidos por el mundo, entiendo que medium puede incluso ir más allá de ver muertos y contactar con muertos, también con lugares intermedios de esas dimensiones, lugares que no podemos ver pero que están en muy cerca, en muy paralelo con nosotros, que quizás porque se mueven muy rápido, porque tienen unas frecuencias distintas, porque están hechos de otros elementos físicos, pues nosotros percibimos, pero no lo logramos, como cuando vas por una autopista, ¿no? Que vas, cada vez que adquieres más velocidad de movimiento, todo aquello que queda en los laterales pasa rápido, pero cuesta, si lo ves, pero no puedes concretar qué es lo que estás viendo. Puedes pasar por una zona boscosa, pero indudablemente ver el árbol con detalle y detenimiento no. Pues algo parecido. Y el medium está captando esa... Exacto. A veces fallecidos, a veces frecuencias, porque también es un momento Halloween, y esto hay que contarlo, en que los druidas decían que si te acercabas a zonas boscosas, es decir, a troncos de viejos abedules, robles y árboles añejos que se llaman de raíz gruesa y tronco grande, que han vivido mucho, que tienen savia muy importante, y te abrazabas a ellos, tú descargabas esa energía y a cambio tus facultades innatas de ser humano, porque todos la teníamos, te permitían entrar en contacto con tu mediunidad interior. En aquel momento decían otra palabra, conectabas contigo, pero hablaban de mediunidad. ¿Que tenías que hablar esa noche con muertos? Hablarías, si esa es tu facultad. ¿Que tenías que oír el sonido del universo porque tu facultad era audimetría? Pues escucharías. Es decir, esa noche además se puede emplear no solo para pasar miedo, sino para redescubrir tus propias facultades. Yo animo, ¿nos vamos? No sé, a un bosque cercano, un experimento. A Vallorguina, que lo tiene muy visitado, porque está siempre investigando este lugar, que además yo creo que allí no molesta a nadie, a pasar una noche despertando esas facultades, que es que no me gusta hacer en busca. Si alguien quiere irse a Vallgorguina precisamente en este día, va a haber allí cosas muy, muy interesantes, ¿no? Porque allí es un punto de reunión que el día de Todos los Santos siempre vamos a encontrar a alguien. Siempre habrá alguien que esté allí celebrando algún tipo... ¿Vivo o muerto? De los dos. No, pero yo para llevar equipo o bocadillos. Yo quería, perdona, simplemente hacer un apunte, porque claro, yo sé que una parte de la audiencia dirá, pero vamos a ver, ¿cómo se puede comunicar con muertos? Vamos a ver, ¿no? Esto es algo bárbaro, ¿no? Y hablando precisamente de esa parte más científica, yo creo que los avances en lo que es la física cuántica nos está dando como mínimo muchas teorías y muy válidas, ¿no? Y hay una teoría en física cuántica que dice que dos partículas que han formado parte, que dos partículas de una misma cosa entre comillas, vamos a decir, se pueden comunicar a distancia sin que tenga que ver el espacio ni nada. Entonces yo me pregunto, ¿una partícula de nuestra mente puede contactar con una partícula de un ser fallecido cuando en vida ha sido una partícula igual? ¿Son iguales? ¿No son iguales?
de alguna manera, aunque sea en teoría, tenemos esa Existe la posibilidad. Y sé que alguno seguirá diciendo, uy, qué barbaridad está diciendo este hombre, ¿no? Y a lo mejor tengan razón, pero bueno, no hace tantos años, en los años 90 y demás, hablar de dimensiones era una barbaridad, o sea, te tachaban de loco desde la parte más científica. Hoy día lo están estudiando en el CERN, ¿no? Y están ya personas de ciencia, por lo tanto, muchas veces nos planteamos preguntas y después la respuesta vendrá de parte de la ciencia. Claro, ahora son, como decía Marisol, fenómenos paranormales, pero después serán normales porque tendrán su explicación y podremos saber. Fenómeno paranormal podríamos definirlo como aquel para el cual no tenemos una explicación. Exacto, por eso. No significa que sean anormales ni sobrenaturales. A mí la palabra sobrenatural no me gusta. Simplemente son normales, pero todavía pues desconocemos no tenemos cuáles son los mecanismos mecanismos por los cuales funcionan. A mí lo que me extraña ya de entrada no es la comunicación entre el vivo y el muerto, sino simplemente la comunicación entre los vivos. Ya de por sí es un gran misterio cómo funciona la mente del ser humano. De hecho, es parte de la ciencia actual, su investigación y estudio, tanto la forma sana como la forma enferma o trastornada, ¿no? La psiquiatría, la psicología, muchos campos que estudian estas capacidades intelectuales, cognitivas, del pensamiento humano, se preguntan cómo hemos desarrollado en otros animales unas capacidades de un lenguaje tan diversificado como que tenemos los hombres, ¿no? Los animales sí que tienen un lenguaje, pero un lenguaje básico, salvo los delfines y algún mamífero que ha desarrollado otros un poco más evolucionados. Yo diría que a veces más que los seres humanos, ¿verdad? Porque es un lenguaje de especie bastante nutritivo, pero sí que sigue siendo un gran misterio. Por lo tanto, un ser humano con una capacidad de trascenderse a sí mismo, de tener esa necesidad de comunicar, ¿no?, de emitir y recibir cosas de un congénere en vida, es porque realmente está anexionado, conectado con el universo. Aquí sí que quiero aplaudir la idea, la teoría que decía Fran, porque estoy totalmente convencida de que de algún camino similar a lo que acaba de decir es lo que terminará explicando, ¿no?, haciéndonos las preguntas correctas, pues el fenómeno, ¿no?, de esa mediunidad, de esa telepatía, de esas facultades, y que posiblemente las fechas importantes que la gente ha ido testimoniando en forma de mito, leyenda, que suceden a lo largo del año, también tienen que ver con que se den mejor o peor, porque el clima, la gravedad, la rotación del planeta, el sol, la luna, todo como esté dispuesto podrá ser favorecedor dentro de ese lenguaje, nosotros y el cosmos, nosotros y nuestros congéneres, vivos o muertos. Indudablemente, las partículas o enlaces que se den o se hayan dado en algún momento o esa emoción que nos ha unido en vida, pero ¿por qué no también la que llevamos en el ADN, las cargas de ADN que nos permitan pues incluso conectar con seres? Hay personas que conectan con difuntos de épocas atrás en el tiempo, pues en el tiempo de Neandertal, en la Edad Media, etcétera. ¿Por qué no también que el catalizador o el facilitador no sea esa memoria que tenemos, ese cromosoma, ¿no?, ese ADN que de alguna manera nos permita en esa célula, en ese quark energético que pudiéramos tener, enlazarnos, claro. Cada persona tendrá un grado, pero bueno, son teorías como más. Pero sí, para mí el enigma es, pues si estamos aquí haciendo radio, nos hemos convertido en un ser inteligente, aunque hablar de inteligencia en el planeta Tierra, tal como van las cosas, es difícil, pero bueno, vamos a dejarlo en que somos inteligentes, pues claro, ¿por qué no? Y además, fíjate, luego también somos emotivos. Ahí las especies en sí tienen una emotividad bastante básica también, que se llama supervivencia y peligro, ¿no? Y bueno, llegan a apreciar a sus congéneres hasta ciertos niveles. Algunos son no son polígamos, es decir, son fieles a una sola pareja, crían a sus hijos, incluso no solo los mamíferos, de una forma pues muy parecida a nosotros, pero realmente la emotividad, la psique humana vuelve a entrar en una fase de misterio. Por lo tanto, yo entiendo que al otro lado, cuando nos vamos, no solamente es que se vayan, es que yo incluso si me fuera, estaría un tiempo ahí en un limbo, si se me permitiera, a nivel energético, agarrada a esas cortinas que hubieran esas dimensiones, en esos quarks,
Hasta viendo hacer el crecer a paso, mi hija, correcto. viendo crecer a mi hija, viendo qué va a pasar Bueno, como le con mi ocurre a muchas familia. entidades que se quedan aquí pegadas a la tierra, que no solamente se comunican con nosotros el día 31. Bueno, sino yo se vendría los comunican- viernes a verte a ti, pero eso también, ¿eh? Vale. Que lo sepas. Claro, Vale. es que- Si oyes rap, soy yo aquí. Es que el problema es que nosotros nos movemos en nuestras dimensiones, a ancho, alto y demás, y la dimensión temporal, pero claro, si nos acercamos a esa otra dimensión, quizás el tiempo ya no influya, Claro. quizás sea algo totalmente diferente, por lo tanto, tendría también su razón que una persona pues, pueda comunicarse atrás en el tiempo con alguien que haga X decenas de años, ¿no? Pero es que a lo mejor estamos hablando de algo que desconocemos totalmente. Hablamos de la telepatía. Hoy día la ciencia se está planteando la telepatía, incluso llegan a afirmar que existe. Existe. Pero desde los tiempos ya del Sir William Crookes y demás, se intenta buscar qué es lo que emana nuestro cerebro, ¿no? Se le ha llamado energía, se le han llamado de todo, ¿no? Y sin embargo a día de hoy todavía desconocemos cuál es La causa que pueda producir ese fenómeno. qué es lo que se emite, ¿no? Una radio o una televisión sabemos que emiten frecuencias en hercios y demás, ¿no? Pero bueno, nuestro cerebro, ¿qué es lo que emite, ¿no? Y a veces sí que es verdad que en la aparatología, los medidores de temperatura nos están dando una gran base, nos ayudan muchísimo, podemos elaborar una estadística, pero claro, yo siempre me he preguntado, tenemos una tecnología adaptada a nuestra dimensión, a nuestra realidad. Claro, no la que está Realmente más allá. Podemos detectar, pero una pequeña parte, quizá tenemos que empezar. Necesitamos de la ciencia, necesitamos de personas que entiendan en física, en electrónica, incluso en la psicología, ¿no? Por supuesto. Inversores, necesitamos inversores para que generen máquinas. Y personas para ti, que para se mí. interesen también, porque claro, es que si no... nunca- Sony, desde aquí un mensaje. Vosotros fabricáis una super máquina para que nuestro amigo Frank ya traiga un átomo de contacto de Vallorguina y para que yo pueda salir ahí fuera a traerme un átomo de telepatía de alguien. No lo digo así, aprovechando el... No, No porque sé si nos harán caso, pero bueno. Bueno, tú lo Sony dejas ahí en el aire será- por si acaso. Bueno, realmente es un tema muy interesante y podríamos hablar muchísimo más de él, pero para terminar la entrevista, esa noche también es una noche muy especial en la que mucha gente realiza rituales de todo tipo, no solamente contactar con esos seres queridos, ¿no? ¿Qué opináis vosotros de esos rituales? Yo particularmente no soy partidaria de realizar esa noche ningún tipo de ritual, porque creo que a lo largo del año ya tenemos muchos momentos y creo que hay que dejar un poco pues en reposo esas energías que muchas veces creemos cuando hacemos un ritual, creemos o sabemos o es así, que nos están ayudando pues a que demos buen fin al ritual que estemos realizando, ¿no? Pero yo esa noche precisamente no soy partidaria. Bueno, hay muchas personas y sobre todo los que están más vinculados al tema esotérico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que bien es cierto que opinan como tú, ¿no? Y hacen lo mismo. Yo también, ¿no? Se abren esas puertas o mucha gente cree que se abren y entonces la aprovechan tanto para conectar el tema de los difuntos como para aprovecharse de otras energías que en realidad nunca han sido personas, ¿no? Uh-huh. Y sí que es verdad que hacen todo un tipo de ritualística oscuro que bueno, que también pues genera esos egregores y genera todo ese ambiente que desde luego no nos propicia, no nos hace ningún bien. Claro, abrimos puertas que pueden surgir después y quedarse aquí. Claro, es que con cierto peligro. tenemos muchísimas culturas, las personas las creencias, las religiones que hacen pactos con esos muertos, ¿no? Y no tienen un bien y un mal tan definido, ¿no? Para Uh-huh. ellos no deja de ser lo mismo y unas veces hacen unas cosas y otras veces te hacen otra, ¿no? Bueno, yo creo que es una noche propicia, pero yo creo que la comunicación se tiene que dar por sí sola y en el momento que se tenga que dar, ¿no? En el momento oportuno. Bueno, yo estoy un poquito con vosotros, ¿no? En opinar que no es una noche para buscar miedo, aunque indudablemente cada cual es libre. Existe lo que se llama el libre albedrío y uno debe ser responsable de sus actos y atenerse a lo que se encuentre. Indudablemente, a veces una persona está muy, muy perjudicada en algún aspecto de su vida, economía y tal. Indudablemente va a caer presa de algún vendedor de ilusiones. Y casos hay los de esta noche precisamente, ¿no? Que es lo que decía Fran, esos vendedores, ¿no? Del dolor y de la muerte. Pero sí, por ejemplo, no me importaría participar como hacían en el siglo XIX en esos bailes de los difuntos gallegos. Yo estuve invitada en una especie de reposición, ¿no? Que se intentó hacer en un casino de Galicia, en Vigo,
Y me gustó mucho la idea, ¿no? Un poquito lo que hacen nuestros amigos latinoamericanos, en el que había pues como un aperitivo y la gente se reunía y se suponía que allí pues podían entrar a bailar los muertos y tal, pero tenían un horario. Y había una persona que les dejaba entrar desde 1 hora hasta el término de la hora. Luego ya estaban prohibidos y les decían que hasta el año que viene y se le daba la gracia. Me pareció una experiencia bonita y realmente fue especial. Abrían y cerraban esa puerta de alguna manera. Sí, sí, bueno, era una costumbre muy típica de Galicia. Como lo es la Santa Compaña, que no me gustaría irme de aquí sin decir que es cierto que hay más compañías de estas, pero también tenemos que ser un poco, ya veis que yo creo en todo, pero me gusta tenerlo todo sobre la mesa, lo lógico, lo extraordinario, lo posible, lo que no. Y la Santa Compaña no tenemos que olvidarnos que empieza a formarse en un tiempo, en el medievo, en que la gente es muy supersticiosa y cualquier cosa que pasara afuera, pues lo mejor era cerrar la puerta de su casa y taparse los ojos. ¿Y a quién les interesaba esto? Pues indudablemente en Galicia a los contrabandistas, porque tenían que pasar por el bosque el contrabando y no podían hacerlo a oscuras, con esas antorchas, tenían que hacerlo salvaguardando la mercancía, que en aquel momento pues era tabaco, bebida, ropa que traían de Inglaterra, de Francia, de Portugal, etcétera. Y esto pudo haber fomentado lo que es el mito de la Santa Compaña. Eso no quiere decir que no haya mucha magia en esas tierras gallegas y muchas meigas que a ver las ailas y del Pirenaico, pero en todos sitios hay megas, en todos los sitios hay investigadores del misterio, pero indudablemente también tenemos que ser coherentes y no dar por válido cualquier cosa que se nos intente vender. Había una intencionalidad, que eran esos contrabandistas. Yo me he encontrado investigando casos en Nigrán, en Galicia, donde había una presunta casa también pues que tenía poltergeist y tal, y luego una casa alquilada por una mafia de contrabando, en este caso de cosas más fuertes, ¿no? Y todo el mundo lo sabía, pero nadie lo decía. Y bueno, pues después de mucho indagar, pues una se deshincha con estas cosas. Por lo tanto, cuando es, y cuando no es. También es verdad de que, igual que hemos dicho que en este día las facultades, como decían, cultos antiguos, los hindúes, los druidas, que se multiplican por ese beneficio cósmico y universal, en esta noche que se abre en el 31 y que además se da a lo largo de todo el día 1, pues oye, ¿por qué no vamos a atrevernos a aprovechar, experimentar con nosotros mismos, ¿no? Y poner en contacto nuestras habilidades con nuestro ser consciente. Es decir, miremos un libro de paraciencia, veamos por ahí experimentos que se pueden realizar en casa, cartas Zener, cosas sencillas si lo hacemos con gente, ¿no? Y vemos qué resultados. Y el año que viene misma fecha y volvemos a repetirlo, y el año que viene misma fecha y al cuarto que te llamen a ti y nos digan los resultados, que él y yo queremos. ¿Tú quieres saberlo? Claro, queremos testimonios, pues sí, testimonios. Sí, queremos pruebas. Bueno, pues ya habéis visto, es una noche realmente que podemos contactar con ese más allá. Vosotros tenéis vuestra opinión, nosotros hemos dejado aquí plasmado lo que cada uno de nuestros invitados sabe, lo que nos ha podido aportar, y ahí queda. Veremos si la noche del 31 contactamos, no contactamos, qué ocurrirá, ya nos lo contaréis. Gracias por estar esta noche con nosotros, Marisol. Gracias, Frank. Gracias. Un placer teneros aquí y hasta pronto y que tengáis una feliz noche de Halloween. Esperemos que sí. Miriam Belín. Orientación humana, tarotista, ritualistas, terapeuta vibracional con flores de Bach y terapias regresivas. Cambiar tu futuro depende de ti. Miriam Belín te ofrece atención personal, sin gabinetes. Hablarás siempre con ella, de 3 de la tarde a 10 de la noche. 30 años de experiencia avalan su profesionalidad. En consulta privada y visas al 93 115 99 59. 93 115 99 59. Servicio ofrecido por Tarot de Belín, apartado 380.